día de hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, tecnología al alcance de hoy. La realidad de los estudiantes ha cambiado radicalmente con la llegada del Internet y la tecnología. Las nuevas generaciones transitan por los dos mundos, tanto presenciales y virtuales, como si no existieran barreras entre ambos. En estos tiempos de pandemia, donde la virtualidad es una herramienta de educación, son muchos los problemas y dificultades que se presentan con el uso adecuado de las mismas. Se tiene una enorme capacidad para la utilización de los recursos que les ofrece lo que es la tecnología y del aprendizaje continuo con su manejo. Sin embargo, aunque el conocimiento técnico viene a ser muy importante, no es suficiente para el desarrollo de la identidad segura que le permite habilitar estos dos mundos de forma coherente de manera responsable. Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para desarrollar el uso adecuado de las redes sociales. Una de ellas, y la más efectiva según su concientización y práctica, es la educación en la escuela con indicaciones que se debe de seguir. En lo que respecta a un adolescente que hace uso de estas nuevas tecnologías, no presenta ningún indicio adictivo. Si lo hace para divertirse, comunicarse o jugar y disfrutar con ello. No hay señales de alarma si el uso que hace en ellas no interfiere en lo que son las obligaciones ni en sus actividades de tiempo libre. Es decir, si sigue haciendo todo lo que hacía antes y además otras actividades, por ejemplo, chatear de vez en cuando o jugar, en definitiva, el uso de las nuevas tecnologías no supone un problema si es controlado y si está en equilibrio con el resto de actividades del menor. Empieza a haber indicios de empleo inadecuado cuando el incremento de este uso produce una interferencia ya grave en lo que es la vida cotidiana y el adolescente pierde interés por otras actividades. Por ejemplo, comienza a relegarse en las tareas escolares y ausentarse en las tareas extraescolares o en los eventos sociales. En esta etapa, la vida va a comenzar o empieza a girar en torno a lo que son las nuevas tecnologías, en determinado de cualquier otra actividad. Pero como consecuencia comienzan los conflictos aquí con los padres y la negación por parte del adolescente de la existencia de un problema, al tiempo que aparecen las mentiras o las manipulaciones para dedicar más tiempo al ordenador o al móvil. Entonces, ¿cuáles son las redes o qué son las redes sociales? Son aplicaciones web que favorecen en el contacto entre individuos. Permite la interacción entre una persona, entre grupos o entre ellos. Además, se basan en los vínculos que hay entre los usuarios. ¿Para qué sirven las redes sociales? Las redes sociales sirven para muchas cosas, solamente hay que saber manejarlas. Por ejemplo, sirven para mantener la comunicación con diferentes personas, para recibir nuevos conocimientos. Por ejemplo, si nosotros googleamos e investigamos acerca de cosas o actividades que realizan en el colegio. Podemos encontrar mucha información, variedad de información, donde nosotros podemos revisar, leer, encontramos lo que son revistas científicas, revistas, libros, periódicos, la web en sí, ¿no? Las nuevas conexiones de trabajo, educación y diversión. Encontramos los juegos online, los medios de conexiones, como por ejemplo las videollamadas, ¿no? Que en lo que es la educación nos va a permitir, por ejemplo, el estar en mantener la comunicación en lo que es lo que nosotros manejamos ahorita normalmente, que es el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, las redes sociales en estos tiempos no es una novedad. El aislamiento social que vivimos, puesto que la pandemia ha limitado
la interacción social y ha permitido más aún el uso de lo que son ahora las tecnologías, hoy en día las redes sociales se ha convertido en una herramienta de aprendizaje debido a que el educando, o sea, ustedes, reciben nuevos conocimientos a través de estos medios. Sin embargo, el mal uso que se le da, especialmente por parte de los adolescentes, es innegable. Son muchos los problemas que se están presentando. A ello, vamos a presentar algunos tips o algunos consejos para tener en cuenta el uso responsable y ético de lo que son las redes sociales hoy en día. Bien, entonces, el uso adecuado de las tecnologías hoy en día en las aulas virtuales que nosotros tenemos, debemos de mantener una conexión virtual prudente. Es decir, que los alumnos, o sea, ustedes, deben de estar conectados un tiempo establecido y sin extensiones. En lo que ves el aula virtual, transmitir un mensaje de manera coherente, de manera respetuosa, basados en lo que es el mensaje, el aprendizaje compartido. Es decir, vamos a interactuar de manera responsable de alguna actividad que se les deje el tutor o la tutora a cargo del curso. El uso del medio tecnológico para buscar información relevante a tu aprendizaje. Si les dejan una tarea de algún tema, hay que saber manejar la información adecuada para poder tener un mayor aprendizaje. Si deseas compartir esa información o imágenes que sean imágenes que no puedan denigrar o ofender a los demás, recuerden que ustedes son adolescentes y deben de saber que debemos de ser muy precavidos al momento de compartir la información. En estos tiempos donde ya no hay no conectividad virtual, utiliza tu tiempo, por ejemplo, para leer libros, hacer ejercicios o compartir momentos productivos con tu familia. Realizar una participación activa, adecuada, responsable y respetuosa en las horas de clase. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas pautas y el uso adecuado de las tecnologías. Entonces, ¿qué hacer si se presentan dificultades, no? En lo que es la educación virtual. Bien, si no cuentas con un dispositivo móvil de escritorio o el celular, haz de conocimiento primero a tus docentes. Exprésale que tú no tienes un celular o una computadora para ver qué soluciones les brinda ante esta dificultad, ¿no? Y te van a dar diversas alternativas para que tú puedas llevar tu clase como lo hacían antes y no perderla. Son muchas las dificultades, sin embargo, la responsabilidad, ojo, la responsabilidad, el esfuerzo, la persistencia y las ganas que tengas de aprender tú como estudiante te llevan a buscar métodos de solución. Si se presenta un problema en cualquiera que sea su desarrollo, comunica. El silencio contribuirá a desarrollar este mal. Ojo, si tú no comunicas la dificultad que tú tienes como estudiante, los profesores no sabrán si es que realmente estás entrando por alguna dificultad o porque tú no quieres entrar. Confía en una persona y de tu entorno más cercano y coméntale sobre lo que te está pasando. Entonces, nos vamos a poner a reflexionar. Seguramente muchas veces te has parado a pensar cómo quieres mostrarte en las redes sociales o cómo quieres utilizarlo. Suena como un experimento, pero no lo es. Es la vida actual, donde lo físico y lo digital conviven en un mismo espacio de realidad. Los estudios nos muestran que el anonimato en Internet comienza a ser algo residual. Lo normal es que tengas un perfil en varias redes sociales, donde nuestras opiniones, las experiencias, las prácticas
Estos y tus relaciones, todas estas actividades dan forma a nuestro perfil público y es importante saber gestionarlos porque destruir una identidad digital es muchísimo más complicado que construirla. Muy bien, ahora sí, ya después de haber hablado acerca de todo este tema, ¿qué han entendido de la explicación del video? Espero su respuesta. Muchas gracias.